Álvaro, muy buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por haber venido a nuestra conversación. ¿Cómo estás? Hola Juan David, no, gracias a ti por invitarme y pues por darme también este espacio para poder expresarme. Excelente. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Entrando en materia, ¿podrías darnos un resumen de tu trayectoria profesional y cómo has logrado ir escalando en las organizaciones en las que has trabajado hasta llegar hasta tu último rol? ¿Cuál ha sido la clave del éxito? Bueno, pues yo soy ingeniero electrónico de profesión. Mi pasión Sí. inicialmente fue entender las máquinas, una de las ciencias más complejas que ha permitido el desarrollo de la humanidad en los últimos siglos. Pero después me fui interesando por el tema de los negocios y de ahí también en el tema de cómo persuadir y liderar equipos. Y es ahí donde me inicio en los temas de negociación y contratación. Yo estuve 5 años colaborando en el desarrollo del Piedemonte Llanero en estos temas, en los proyectos de gasificación o del desarrollo de los campos de gas de BP en los llanos. Proyectos muy grandes donde se manejó en esa época hasta el 50% de la producción de gas del país y el 30% del LPG. Eso fue a finales de los años 2000, inicios de los 2010, de esas décadas. Y bueno, después me fui a un proyecto muy chévere que fue el Aeropuerto El Dorado, en plena expansión y construcción de la nueva terminal. Allá estuve 2 años y después volví nuevamente a encontrarme con el proyecto de hidrocarburos de BP, que después se llamó Equion. Y bueno, crecimos también desarrollando el Piedemonte Llanero y llegamos a ser los terceros productores de hidrocarburos en Colombia con hitos históricos a nivel nacional con reversión de esos campos que fueron tan productivos como lo fueron Cupiagua, Cusiana, Receptor y Piedemonte, entregándoselos de nuevo a Ecopetróleo y son campos que opera Ecopetrol. La segunda parte que me cuentas de pronto, si quisiera yo entender cuál ha sido ese camino o esos preceptos para llegar o lograr el éxito, yo reflexiono mucho sobre un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que creo que todos los conocemos y rápidamente pues se encarga de ser impecable con las palabras, no tomarse nada personal, no suponer y dar siempre lo mejor de ti. Yo lo traduzco, lo extrapolo para acordarme más fácil y es cuidar las relaciones, trabajar en la inteligencia emocional y tener siempre la satisfacción del deber cumplido, evitando la mediocridad. Yo creo que si uno aplica esas tres cosas, encuentra ese balance, va creciendo, va teniendo ese éxito o esos logros de las metas que uno se propone. Así es que, digamos que yo he hecho mi carrera. Excelente, muchísimas gracias, Álvaro. Pasando a la siguiente pregunta, en tu percepción, ¿cuáles son los retos y desafíos más grandes que enfrentará el área de cadena de abastecimiento en Latinoamérica en los próximos 3 a 5 años? Bueno, pues ahorita con esta coyuntura global, la pandemia nos ha enseñado que éramos muy susceptibles, muy sensibles efectivamente a la cadena logística que cada empresa o negocio tenía. Y creo que definitivamente ha habido un reorden, una reorganización de los poderes y de prioridades a nivel general y en diferentes campos, ya sea económico, ya sea de consumo, ya sea de alianzas entre países. Y esto genera unas nuevas dinámicas. Entonces, al final, las cadenas deben buscar nuevamente crear esos enlaces, esas redes, y para ver cómo llegan a los consumidores finales, ¿sí? Y obviamente en los preceptos básicos que son la calidad, la oportunidad y el presupuesto que buscan las organizaciones. Eh, Vamos a ver temas de empresas pequeñas o países pequeños que no tienen ese poder de negociación, que no tienen esa capacidad de atraer a esos clientes como lo hacían antes con este nuevo reorden, y van a tener que mirar cómo vuelven a motivar, a crear, a conectar esos puntos para ser más competitivos. Un ejemplo de esto clarísimo es, por ejemplo, cómo los países más pequeños, hablando por ejemplo de Latinoamérica, en este tema de las vacunas, aún no tienen asegurada
ni su consecución, ni su distribución. Y eso es un solo ejemplo, no quiero que ahorita Sí. nos enfoquemos solo al tema de vacunación. Cualquier negocio, ya sea de venta al por menor, al letal o en algún otro tema de exportaciones, va a tener que entender nuevamente esa redistribución, esas nuevas dinámicas de consumo, y la cadena logística es clave para poder apoyar esa nueva reconfiguración de los negocios. Ok, muy interesante. Allí respondiste parte también de la siguiente pregunta. Dadas las recientes circunstancias debido al COVID-19, ¿cómo ves tú las proyecciones en el corto y mediano plazo para el área de supply chain en la región de Latinoamérica? No sé si quisieras agregar algo adicional allí. Sí, efectivamente hablé un poco del tema de lo que viene. Si quieres, diferenciemos un poco en el corto plazo. Sí, Pues efectivamente hay que entender el impacto del COVID y, digamos, los rebrotes, o si va a haber cuarentenas sectorizadas en barrios, ciudades. Claro que con la vacunación, si eso cambia, hay que entender, digamos, en el corto plazo cuáles son esas causas, consecuencias directas de la vacunación y de los rebrotes del COVID, y pues tratar de anticiparse para mitigar esas consecuencias, esos impactos negativos, creando o co-creando estrategias con las áreas tanto de operaciones como de ventas para que los negocios sigan a flote. Ese es como el foco inicial del corto plazo. sí. Ya en el largo plazo, yo lo veo mucho más estratégico, así como se evidenciaron falencias en la planeación de esquemas de riesgos o de mitigación de riesgos de las compañías. Nadie tenía en sus estrategias de continuidad de las operaciones un evento como una pandemia. Yo creo que muy pocas empresas lo tenían. Hemos visto que el clima cada vez está más loco, que mira lo que acabo de pasar en Houston con las heladas, había cosas en la integridad de las tuberías y de los diseños como tal que no presupuestaron ese tipo de heladas, y entramos en una situación difícil en Houston, muchísimas familias a menos 12 grados, y bueno, además la afectación del bombeo, y ahí mismo la subida del precio del petróleo, pues por la disminución en la oferta. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, drásticas, de eventualidades que no son comunes, creo que son las que tenemos que empezar a mapear en las organizaciones y en los países para poder estar preparados. ¿Cuáles son las empresas que van a sobrevivir? Las que sean más flexibles, las que sean capaces de prevenir o de cambiar rápidamente para entender esos nuevos formas de operar, o incluso atando con la respuesta que te di antes, con esas nuevas redes o esa nueva formación de relaciones mundiales que se va a dar. Y no quiero ni, como te dije, citarlo netamente al tema de la vacunación y el petróleo. Hay temas del cambio a nivel del turismo, por ejemplo, mundial, del consumo energético hacia nuevas fuentes, de migrar de las grandes urbes hacia sitios, digamos, menos popularizados, ¿sí? La responsabilidad social en las empresas, cómo los consumidores ahora pesan mucho más en eso para eh, tomar sus decisiones de compra, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se están reorganizando, y hacia ese largo plazo, hacia esa visión de entendimiento de esas nuevas tendencias, es que debe procurar las empresas y obviamente las cadenas logísticas para darle soporte a los negocios. Ok, excelente. Sí, y en línea con tu respuesta y la última pregunta, Álvaro, ¿cuál sería tu top 3 de países latinoamericanos con proyección de crecimiento en esta nueva normalidad? Bueno, yo siempre veo que estas cifras macro están muy ligadas a los tamaños de las economías y también de las poblaciones, que son pues las que tienen mayor fuerza, digamos, laboral, o que pueden producir o dar mayor crecimiento. Y indiscutiblemente yo veo ahí a México y a Brasil, que son como esos líderes que jalonan desde ese aspecto macro la región. Ahora, si ya nos metemos un poco a desmenuzar esas cifras y metiéndole por persona, o índices de bienestar o de productividad, seguramente Chile es el de más rápida recuperación, eh,
tiene una economía muy estable, tiene una inversión extranjera mucho mayor que otros países, incluso su estrategia con el tema de la vacunación, de comprar más de las que necesitan para atraer precisamente esa reactivación al país, me parece que es un hit. Y bueno, yo creo que a nivel económico, Bolivia, Perú y nosotros acá en Colombia veníamos muy bien con unos índices superiores de crecimiento al que venían en promedio el mundo, y creo que se va a mantener. Seguramente va a haber un impacto un año más en este 2021 de una recesión un poco por los lastres de la pandemia, pero efectivamente va a coger fuerza y hay una dinámica muy interesante como países emergentes, estos tres. Excelente, muchas gracias por esa apreciación, Álvaro. Ya por último, el tema de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial está sobre la mesa también en muchas conversaciones y paneles a nivel mundial. ¿Cuál es tu percepción acerca de este tema en el mundo, en Latinoamérica y el papel de las cadenas de abastecimiento en este tema? Bueno, este es un tema que a mí me encanta y me apasiona. Yo he acuñado un término propio de las labores de logística y abastecimiento, y es lograr acuerdos sostenibles. Yo creo que nada saca una organización con exprimir a sus proveedores para lograr pasar, por ejemplo, una coyuntura como esta, si al cabo del tiempo ese proveedor no va a sobrevivir en el mercado. Y muchos de estos proveedores son pequeños y ceden a la presión, pues, por no perder a su cliente. Digamos que volviendo a los basics, en una cadena de valor más que en una cadena de abastecimiento, pues se tienen que integrar todos sus eslabones. Y hay una filosofía básica: si mis proveedores crecen, yo crezco; si ellos son estables, yo soy estable. Y pues ellos también nos deben ver al igual a que sus clientes de la misma manera. Entonces, las empresas a veces se focalizan mucho en el tema financiero, dejando a un lado este tema de la sostenibilidad. Y si uno se pone a analizar desde el ámbito financiero, la sostenibilidad también es un indicador. Es tan importante como la rentabilidad o el crecimiento en ventas. Obviamente a veces tienen intereses contrarios y no están alineados, pues toca sacrificar un poco rentabilidad para tener sostenibilidad, etcétera. Pero si las empresas y los directivos pierden de vista esa perdurabilidad en el tiempo, pues al final no están haciendo bien, no están siendo estratégicos y van a dejar algo, a sacrificar algo mucho más grande, que es la reputación. Y eso, pues, cuando tú te llenas de mala reputación, pues ahí sí viene bajas en ventas, bajas en consumo, bajas en todo, y es totalmente malo. Entonces, efectivamente, y como te lo mencioné más atrás, esas nuevas reorden, esas nuevas formas de consumo de los clientes finales, están ponderando temas ecológicos, carbono neutro, reuso y optimización de sustancias e insumos, ayuda a comunidades específicas. Vemos varios ejemplos acá en Colombia, como Krebs incluye madres cabezas de familia, y cómo de pronto puedes ayudar a una cierta comunidad a integrarla al sistema productivo y a crear, digamos, patria, ¿no? Entonces, ese tejido social que es tan importante. Yo creo que esos temas suman a la reputación y suman a una mayor dinámica en las empresas para crecer. Yo veo que esta tendencia está mucho más marcada en Europa y en Australia que, digamos, en Latinoamérica o incluso en Norteamérica, donde los consumidores ya se basan muchísimo en sus decisiones por este tema de responsabilidad social en los diferentes ámbitos, como te digo, energético, carbono neutro, etcétera. Y hacia allá definitivamente deben estar pensando las empresas en cómo atienden ese nuevo criterio para lograr ser exitosos. Yo, pues además quisiera resaltar que la cadena de abastecimiento, pues, es esencial para la dinámica de un país o un país emergente como Colombia. Ya lo mencioné, pues que en plena pandemia nos dimos cuenta cuántas empresas no pudieron sobrevivir o tuvieron muchos problemas por sus entregas, etcétera, y que estaban, digamos, eran muy sensibles al tema de su cadena de abastecimiento, de su cadena logística. Hemos visto en los recientes años que se han creado marketplaces donde se acercan la oferta y la demanda, estilo Airbnb, Uber, Rappi. ¿Cuántos no se crearon en la pandemia, por ejemplo? Entonces, eso finalmente es también abastecimiento.
El e-commerce, pues nuevamente sale la empresa que ahorita de ventas al detalle o masivas, que no tenga un buen e-commerce, que no pueda atender adecuadamente por estos nuevos canales a los clientes, pues está condenado al fracaso. Vemos que en economías emergentes como Colombia, que se quiere cambiar de la base de la economía de sistemas extractivos de pronto a sistemas de servicios, pues es fundamental esa cadena logística. O si queremos acercar el campo con la ciudad, es esencial el tema del abastecimiento y la logística. ¿Quieres ser mucho más efectivo en la empresa, mejorando los márgenes? Pues, ¿cómo optimizas tus gastos para que ese margen sea mayor y puedas tener esa sostenibilidad del tiempo o ese crecimiento también que te permitiera hacer mejores inversiones con ese mayor flujo o ese superávit que te lleve con esa optimización? Entonces, definitivamente yo veo que la cadena de abastecimiento es un ítem estratégico en los negocios y más con esto que nos ha pasado recientemente y mirando desde el punto de vista todo el tema de responsabilidad social empresarial. Perfecto, Álvaro. Sin duda un placer conversar contigo nuevamente y escuchar estos insights tan interesantes acerca del mundo de la cadena de abastecimiento. Agradezco mucho tu tiempo por la conversación y bueno, espero que tengas una feliz tarde. No, Juan David, muchísimas gracias a ti y seguiremos en contacto. Esperamos que todo marche bien para el país y para nuestros negocios. Así es. Fuerte abrazo, que estés muy bien. Feliz tarde. Chao, que estés bien. Chao.